la mayoría de los salmos cuyo autor es David. Y ya conocemos de David porque hemos hablado demasiado de David. Y también en contexto de todo lo que David pasó, cómo Dios lo llamó y cómo sufrió y cómo se lamentó y cómo cruzó todo. Y ustedes conocen bien la condición de David. Y de hecho, David es el único hombre en la tierra que él tiene como título apegado a su nombre, un hombre conforme al corazón de Jehová. Moisés era el amigo de Dios, Abraham era el amigo de Dios, pero no tenían ese título conforme al corazón de Jehová. Y así sucesivamente en la historia de la Escritura encontramos personas, seres humanos apegados a la relación con Dios, con una clara identidad de dependencia absoluta, pero jamás encontramos a alguien que tenga esa... ¿sí? David es verdaderamente aquí, la mayoría de los que estamos aquí, los varones que nos encontramos aquí, las mujeres que se encuentran acá también, la mayoría de nosotros somos mucho más santos que David. Porque no hemos llegado nosotros a matar a alguien para quedarse con la pareja de ese alguien. ¿No es cierto? Aquí no hay ninguna mujer que mató a la vecina para quedarse con el marido. ¿No es cierto que no? No hay. Y si lo hay, arrepiéntase. Sí. Tampoco hay varones que mataron al vecino para quedarse con la vecina. Tampoco creo. Y si lo hay, arrepiéntanse, sí. Quizás Dios les perdone. David hizo eso y muchas otras cosas más que superan a todas esas faltas. Pero sin embargo dice Dios, este es conforme a mi corazón. El tema es de que David es el portador de la simiente prometida. Así que cuando Dios habla a David diciendo, este es conforme a mi corazón, no está hablando de David como David, sino a la simiente que está dentro de David. En la Escritura, David no es glorificado como es reconocido. Y dice, David, eres mi rey y serás rey eternamente y para siempre. Y David está allí y dice, caramba, yo. Por eso es que nosotros encontramos que cuando el hijo de David llega al trono, supuestamente la descendencia, ¿recuerda cuál era el hijo de David que entró al trono inmediatamente después de David? Salomón. ¿Y qué fue lo que hizo Salomón? Cosas peores de lo que David hizo. Y luego Salomón muere, el hijo entra, ¿cómo se llamaba el hijo de Salomón? El que heredó el trono, ¿se recuerdan? Hizo cosas horribles. ¿Y cómo es eso que dice Dios, tu casa será eterna? Tu casa será eterna y tu reino será sempiterno. ¿Cómo es posible que ese reino sea sempiterno? No estaba hablando de David, tampoco estaba hablando de Isaí, tampoco estaba hablando de Salomón, ni tampoco estaba hablando de Roboam. Entonces, ¿de quién estaba hablando? De la simiente que estaba en Isaí. De la simiente. ¿Y cuál es la simiente? Jesucristo. Así que está hablando de Jesucristo. Por lo tanto, los salmos de David hay que entenderle en el contexto de la humanidad de David y de la divinidad. Y con eso no estoy diciendo que David era humano y divino. Tengan cuidado con interpretar eso, entender eso. Sino que estaba la humanidad de David y dentro de David, en la simiente, en sus lomos se encontraba la simiente, que es Cristo Jesús. Así que cuando Dios le habla a David, le habla como David como hombre, y cuando Dios habla a David también le habla como la simiente. Por eso es que encontramos en la Escritura a veces extrañas maneras de expresar de David, y es ahí donde a veces no entendemos. Pero es importante conocer esto que acabo de mencionar. Y entonces ahora David menciona, ¿en realidad estaba sufriendo David? Sí, Señor. Y en ese extraño sufrimiento que David estaba teniendo con tantas circunstancias que estaba pasando en su vida, en su dolor, en su angustia, David clama cuando él había gritado a Dios cuántas veces. Y de hecho el salmo más adelante, el salmo 40, el salmo 45, David dice, pacientemente esperé a Jehová y él oyó y escuchó mi clamor. Pero pacientemente, ¿cuánto tiempo demoró para que Dios le respondiese? Mucho tiempo. Y también dice, pero ¿cómo es posible? David dice esto, pero ¿cómo es posible, Señor? Si yo te amo a ti, yo te honro a ti, pero sin embargo los impíos hacen lo que quieran conmigo y tú no me ayudas, pero dices que me vas a ayudar, pero no me ayudas. Encontramos esa relación David y Dios de forma extraña, como él se expresa. Y también dice David, júzgame mi causa porque justo soy, dice David. Y dice, pero ¿cómo puede ser justo después de haber matado al vecino para quedarse con la mujer? Y dice, justo soy. Entonces no es que David está diciendo justo soy, sino que la simiente que está en David está diciendo justo soy.
porque justo no hay ni uno, ni David. Pero David dice que es justo. No, David no, sino la simiente que está dentro de David. ¿Están entendiendo? No, sí, en realidad, mire, eso, yo sé que la mayoría, acá le está dando testimonio, dice, no lo entendí, ahora lo estoy entendiendo. Yo sé que más de uno acá está, caramba, así ha sido, yo no lo sabía. Aunque lo hemos leído un montón de veces, aunque se ha escuchado un montón de veces, pero así somos. Y esta es una ocasión donde David está diciendo lo que en realidad está pasando a él, pero el Espíritu Santo está profetizando lo que va a ocurrir 1000 años después. Porque este Salmo 22 está escrito 1000 años antes que de la cruz. 1000 años antes de la cruz. Punto 1. 2. 400 años después de este Salmo 22. Recién Roma aparece en el escenario y Roma es el que se inventa el castigo y la muerte mediante la crucifixión. Así que cuando se escribió esto, todavía no existía la muerte por el madero. Aún no había todavía. Así que no había el arte de matar crucificando, no había. Y tampoco no había muerto Jesucristo, ni tampoco esas palabras estaban dichas. Por lo tanto, 1000 años antes, el Espíritu Santo estaba hablando a través de David lo que iba a ocurrir el día de mañana. Pero lo que viene a continuación es lo que moverá de nuestros asientos. Ahora sí lee conmigo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso está diciendo David. Pero dice David porque está atravesando por problemas serios y difíciles. Claro que sí. ¿En qué momento David dice esto? Cuando Absalón le sacó del trono, cuando ya todos estaban acabados. Cuando él estaba acabado delante de todos, sí Señor, cuando él ya no tenía fuerzas, cuando la lámpara de Jehová al cual llaman a David se estaba apagando. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego menciona y dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Porque yo estoy en graves problemas y estoy esperando que vengas en mi ayuda, pero ¿por qué razón te demoras? En los salmos más adelante dice, pacientemente esperé a Jehová y él me libró. En esta ocasión él dice, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación? Te siento lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. También te clamo y nada que respondes. Dios mío, versículo 2, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mi reposo. Estas palabras que nosotros encontramos aquí, no hace falta ni siquiera ir al Nuevo Testamento. Ustedes saben muy bien quién dijo estas palabras en el momento de la angustia más tenaz que existió en su vida. Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cristo Jesús en la cruz del Calvario, él mencionó y dijo, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Se han leído esa parte? No hace falta ir a la Biblia, ¿cierto? Para ganar tiempo. No, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mira esto, el Salmo 22 fue escrito hace 1000 años atrás y durante todo ese tiempo en la historia de la Biblia no existe ninguna repetición de esas palabras. Y cuando 1000 años cumplidos, Cristo Jesús en la cruz del Calvario, él repite esto. Ahora, recuerda que Cristo Jesús, él era un estudioso de la Escritura. Por eso dice, cuando Cristo resucita, dice que iba camino a Emaús. Y en ese camino a Emaús se encontró con 2 discípulos que iban caminando allí, camino a Emaús. Y él se puso a un costado y dice que empezó a enseñarles. Y ahí dice, y empezando desde Moisés, por los profetas y los salmos, les enseñaba de lo que él decía. Así que tocó el Salmo 22. Porque Jesucristo sabía el Salmo 22. Él conocía la plegaria de su padre David. Y cuando Cristo está crucificado, él recuerda eso. Y él repite eso. ¿Y por qué repitió? ¿Porque se acordó solamente y dijo como que va bien conmigo también decir lo mismo? No. Él lo dijo porque eso estaba escrito hace 1000 años atrás, que el Hijo de Dios, la verdadera simiente de David, el verdadero rey con un reino sempiterno, tenía que estar sufriendo en una cruz, crucificado, tal y cual como dice Levítico y Deuteronomio. Tenía que estar crucificado y estando allí él tenía que repetir eso: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y Jesucristo lo cumple allí. Padre, ¿por qué me has abandonado? Es la crucifixión de Cristo. Salmos 22 es la conversación de Cristo Jesús con el Padre en el momento que está
colgado en el madero. Colgado en el madero. Ahora, él hace esa pregunta, ¿por qué me has abandonado? ¿Previo a qué? Previo a que anteriormente de eso, ¿qué fue lo que él hizo antes de ser llevado a la cruz? Antes de ser llevado a la cruz, él tuvo un acercamiento al Padre, pero el Padre guardó completo silencio. Recuerda que él estuvo en el huerto de Getsemaní y dijo, muchachos, acompáñenme a orar porque tengo mi alma angustiada hasta la muerte. Oren por mí, intercedan por mí y yo oraré acá a un costado para yo llorar delante del Padre. Dice la Escritura que él mientras oraba, grandes gotas de sangre caían de su rostro. Así que él estaba orando y pidiendo, Señor, por favor, ayúdame. Señor, por favor, acude en mi auxilio, porque ya mismo vienen para llevarme a azotarme, ya mismo vienen para llevarme a la muerte. Ayúdame. Entonces, luego de haber orado, él dice, Padre, pero no se haga mi voluntad. Recuerda, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa y no la beba yo. Pero no se haga mi voluntad sino la suya. Vuelve a ver y estaban allí toda la iglesia, miles durmiendo. Ahí estaban durmiendo. Dice, levántense, holgazanes, no pueden velar conmigo una hora. Ay, perdón, lo siento. Vamos a seguir orando. Pues ya vengo, sí, otra vez nuevamente. Y vuelve a insistir, Padre, si es posible, por favor, acude en mi ayuda, acude a librarme, Señor. Luego de haber orado y termina diciendo, pero no se haga mi voluntad sino la suya. Y luego otra vez regresa a ver a sus compañeros y otra vez los encuentra. ¿Cómo los encuentra? Dormidos nuevamente. Dice, levántense, compañeros, ¿no era que iban a estar conmigo hasta el fin? Y yo estoy sufriendo y está bañado en sangre porque está grandes gotas de sangre, dice la Escritura, que salían de su rostro. Dice, ayúdenme a orar. Ustedes están durmiendo tranquilos porque ustedes no son el sacrificio y yo estoy en serios problemas. Vamos a orar en este momento. Levántense, muchachos. Hagamos cadena de oración ahorita porque en realidad el diablo nos ha tentado. Sí, vamos a orar. Se levanta nuevamente a orar y Jesús nuevamente se aparta. Y vuelve a repetir la tercera vez orando de la misma manera. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo el Padre? No respondió absolutamente nada. Y frente a ese silencio que el Padre no responde nada, Él vuelve y les encuentra nuevamente durmiendo. Levántense porque la hora ha llegado en que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Y ahí se levantan y el suceso que ustedes recuerdan eso, él estuvo clamando, tratando de tener un acercamiento con el Padre, pero el Padre no había escuchado, no le escuchaba, el Padre estaba ausente, el Padre estaba enmudecido, el Padre estaba lejos de él. Luego él es llevado al Sanedrín, él es interrogado por Anás y Caifás. Y mientras le están interrogando, él está diciendo, Padre, líbrame. Pero el Padre nada que ver. Luego es llevado donde Pilato, luego donde Herodes. Y luego Pilato dice, denle una garrotiza allí para que luego de eso lo sueltan. Y mientras le están castigando, mientras están burlándose, él está diciendo, Padre, por favor, ayúdame. Pero el Padre no hace absolutamente nada. ¿Entiendes por qué razón dice, Padre, por qué me has abandonado? Ahora estás comprendiendo por qué. Y luego luego dice, ahora sí vamos a hacer algo. Dice, saquen a Barrabás y pongan a Jesús acá. Y Jesús está allí diciendo, Padre, por favor, si es posible, si es humano. Jesucristo como humano, Él actuaba como humano, pero como divino, Él actuaba como divino. En esta ocasión, la humanidad de Cristo estaba siendo llevado al extremo de un sacrificio. Recuerda que el sacrificio no tiene que ser un sacrificio muerto, tiene que ser un sacrificio vivo, Y ahora Él está allí diciendo, Señor, que en último momento usted es experto en último momento desquitar. Él está recordando lo que pasó allá en el monte Moriah. ¿Qué pasó en el monte Moriah? En el monte Moriah ocurrió un milagro. El hijo de Abraham estaba por ser sacrificado por las manos de Abraham. Y cuando ya estaba al borde de ser sacrificado, entonces dijo, detén tu mano, ya no más, porque ya tengo otro sustituto para eso. Y Jesús está allí, como humano está pensando. Él está pensando, por eso dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dice eso y ahora en el último momento, Dios es experto en el último momento. Porque recuerda, dice que cuando Abraham levantó su mano para asestar el golpe con el cuchillo y matar a Isaac su hijo, Dios le dijo, detente, en el último momento. Entonces él decía, Barrabás o a Jesús. Dice, ojalá que ahora ellos elijan para que me liberen a mí. Y cuando todo el pueblo dijeron, cuando Pilato dice, bueno, mira, estamos en Semana Santa. Estamos en Semana Santa y yo también soy partidario de su festejo de Semana de Pascua.
Entonces, como en cada Semana Santa dejamos libre a un reo, he traído a este desgraciado, porque era el más desgraciado de todos, Barrabás. Barrabás está aquí a este costado y Jesús a este otro lado. ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Y por otro lado Pilato tenía la esperanza de que el pueblo diga a Jesús, porque Pilato quiso soltarlo permanentemente, él quiso salvarlo. La esposa de Pilato le dijo, donde me llegues a matar a ese nazareno vas a ver cómo te va a ir. Y él estaba asustado, quería salvarlo. Eso dice la palabra, quería salvarlo. O sea, vea hermano, Roma quería salvarlo. Los judíos querían matarlo. Hasta el día de hoy ocurre eso. Sí, Señor. Roma presenta a Jesucristo de cualquier manera, pero los judíos niegan a Jesucristo de cualquier manera. La historia es similar. Entonces Jesús dice, Padre, 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 por favor. Todavía tiene las esperanzas, pero a una sola voz dice, soltad a Barrabás, soltad a Barrabás. Caramba. Y Jesús sigue, Señor, Señor. ¿Por qué sabe usted, pastor, eso? Porque en la cruz él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y eso no es todo, ya vas a ver más adelante. Escucha esto. Ahora, sueltan a Barrabás. ¿Y qué crees que estaba haciendo Barrabás a este costado? ¿Qué van a decirme a mí? Si mi hoja de vida es terrible. Yo he matado, he violado, he hecho esto, he aquello, me he ido en contra de Roma, soy de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo va a ser posible que me van a soltar a mí? No pueden soltarme a mí, no pueden, eso es imposible. Y dice, pero Jesús, ¿qué ha hecho? No ha hecho nada. Pilato quiere soltarlo, entonces lo van a soltar a él. Cuando de pronto gritan, Barrabás, él dice, ¿yo? Sí, Barrabás queda libre. Ah, bueno, Barrabás queda libre, suéltenlo, déjenlo libre. Y ahora Pilato dice, bueno, y entonces ahora, ¿qué quieren que hagan con este de acá? Le ordenaré que vayan y le azoten y luego le dejen libre. Y todo el pueblo grita a una sola voz. Mientras Jesús está aquí humillado, entregado a la voluntad de Dios. Y todavía con la esperanza de que en último momento las cosas pueden cambiar. Y todo el pueblo grita, ¿qué cosa? Crucifíquenle. Entonces Pilato dice, lo siento mucho. Pilato se lava las manos, ustedes conocen la historia. Y luego dicen, está bien, crucifíquenle. Pero verán, le dice, y eso es lo que ese juicio hasta el día de hoy se cargan. Pero verán, ustedes hoy están matando un inocente. La sangre de este inocente caerá sobre ustedes. ¿Y qué dijeron ellos? Que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Así que le llevaron a la cruz. Jesucristo, cuando fue llevado a la cruz, cuando ya le estaban crucificando, Jesús aún todavía tenía la esperanza de que Dios interviniera. Que Dios interviniera. Eso dice Isaías 53. Que Dios interviniera. Estaba esperando. Hermano, estaba esperando. ¿Por qué razón? Ya espérate, ya vas a ver por qué razón te digo esto. No estoy disvariando, Estaba esperando. ¿Qué estaba diciendo mientras tanto Jesús? En silencio, sí, como cordero mudo fue llevado al matadero, pero dentro de sí estaba orando al Padre, estaba recordando todo lo que la palabra de Dios decía. ¿Cuál palabra? La Torá, los salmos y los profetas. Cristo Jesús lo estaba que decía al Padre. Y cuando ya está crucificado y cuando ya entra en agonía, al ver que ya no hay manera de salvarse, de salvación o de que pase de mí esta copa, entonces Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se sentía abandonado? Claro que se sentía abandonado. ¿Por qué? Porque él oraba y Dios no le contestaba. Porque él clamaba y no le contestaba, curiosamente. Pero antes, cuando él oraba, ¿recuerda cuando Lázaro murió? Dijo, Lázaro ha muerto. Dice, no está muerto, está vivo. Y cuando llegó allá y dijo, Padre, yo estoy haciendo esta oración, no por mí, porque sé que tú me escuchas de manera permanente y contigo converso de manera permanente, sino que estoy orando por estos, para que estos se den cuenta que tú me has enviado. Él hizo notar de que tenía una relación intrínseca con el Padre, que él oraba y le decía a papá, papá le contestaba, conversaban, relacionaban y planificaban toda la obra de salvación. Pero ¿qué pasa ahora? No escucha. Dios no escucha. ¿Se volvió sordo? No, sino que Dios lo abandonó tampoco. ¿Qué estaba pasando allí? Y Jesucristo está allí diciendo, pero Padre, ¿por qué? Lee otra vez Salmos 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Sálvame ahora, estoy aquí muriendo, sálvame, no quiero morir. Cristo Jesús, como humano, él no quería morir. Sí, claro que sí, era humano.
Recuerdo un día cuando Cristo Jesús llegó al templo, sacó la faja y les metió una garrotera a esos mercaderes del templo, y los mercaderes del templo se levantaron y le persiguieron a Jesucristo, y Jesucristo salió corriendo porque si no le iban a matar. Y los discípulos vinieron y le hicieron ahí una barrera para que no dejarlos pasar hasta que Cristo vaya y se suba a la barca, doble cabina y pase el río al otro lado. ¿Recuerdas eso? ¿Y cómo huyó? ¿Como Dios? No, como humano huyó. Entonces ahora tenemos a Jesús diciendo: Padre, pero ¿por qué me has desamparado? Y podemos escuchar a la distancia, a lo lejos podemos escuchar diciendo al Padre: Hijo, no te he abandonado, estoy más cerca de lo que nunca he estado contigo. Jesucristo no estaba abandonado, solamente que como humano, solo como humano, Jesucristo se sentía abandonado. ¿Pero estaba abandonado? No estaba abandonado. Lo mismo contigo y conmigo también. Nosotros estamos aparentemente como que Dios nos ha abandonado. ¿Y sientes que Dios no está a tu lado? Sí, Señor. ¿Sientes que todo está en tu contra? Sí, Señor. ¿Sientes que ya no hay esperanza? Sí, Señor. Pero déjame decirte algo. Dios ha prometido nunca abandonarnos. Recuerda: yo siempre estaré contigo, nunca te abandonaré, nunca te dejaré. Pero nosotros queremos sentir. Jesús también como humano dice: pero yo antes te sentía, pero ahora no te siento. No se trata de sentir, se trata de creer. Entonces continúa leyendo. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Cuál palabras del clamor? ¿Las 7 palabras? No, ¿cuál palabras de clamor? Y aquí van las palabras de clamor. Mira esto: Dios mío, clamo de día y no respondes. Le dijo a los discípulos: váyanse al aposento alto y preparen un lugar porque vamos a comer la cena con ustedes, porque es necesario comer la cena con ustedes, la Pascua con ustedes. Es necesario ahora, porque ha llegado la hora de que yo vaya a morir. Desde ese momento dice que él empezó a sufrir ya. Clamo de día, y era de día y no respondes. Y de noche, después que ya habiendo partido el pan, después de eso que se fueron a un lugar llamado Getsemaní, y era de noche y empezó ¿qué? A sufrir. Clamo de día y no respondes. Clamo de noche y no hay para mí reposo. Recuerda: mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Qué era eso? Una desesperación natural. Una desesperación natural. Estás al borde de la muerte y peligro de muerte. ¿Cómo estás tú? Desesperado naturalmente. Por supuesto que sí. Entonces, y luego él mismo responde, porque él entiende para qué fue él enviado al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cómo es eso? ¿Cuál es mi trabajo aquí a este mundo? ¿Por qué tengo que venir a este mundo? ¿De qué manera los voy a salvar a ellos? Había una profecía de Génesis 3:15 que dijo: he aquí, la serpiente va a tener una simiente y la mujer va a tener una simiente. La simiente de la serpiente va a morder el calcañar de la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente. Así que va a haber un veneno que va a ser incrustado en el calcañar de la simiente. Y Jesús está recordando todo eso. Así que él sabe que él está allí por algo. Entonces él recuerda y dice: claro, la serpiente, el veneno de la serpiente, que es el pecado, morderá el calcañar de la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús. Y el veneno entrará en el torrente sanguíneo de Cristo Jesús. Y cuando entre en el torrente sanguíneo de Cristo Jesús, la sangre de Cristo va a anular el veneno, semejante a la oveja. Recuerdan que las ovejas se utilizan para que la sangre de la oveja convierte el veneno de la serpiente en antídoto para el veneno de la serpiente. Sonó bastante redundante, pero déjame explicarte brevemente. Solamente las ovejas tienen esta particularidad. Así que para buscar un antídoto para el veneno de la serpiente, toman una oveja y hacen que la serpiente muerda a la oveja. La oveja entra en una etapa de lucha. El sistema inmune de la oveja empieza a luchar contra el veneno de la serpiente. Y el sistema inmune de la oveja empieza a buscarle solución para ese veneno. Entonces la oveja se hincha y la oveja se paraliza. Entonces la oveja pierde equilibrio, entonces la oveja se marea y se cae. Está muriendo la oveja, pero dentro de la oveja existe el sistema inmune de la oveja. Está trabajando en sus laboratorios inmediatamente buscando ¿qué cosa? Buscando el antídoto para ese veneno. Y cuando lo logra, convierte el veneno
en antídoto para el veneno de esa serpiente. Y luego la oveja se deshincha, y luego la oveja se levanta, y luego la oveja sale caminando nuevamente, ha vencido el veneno. Y esa sangre sacan para hacer antídoto para la mordedura de las serpientes. ¿Cómo te parece? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista cuando miró a Jesucristo acercarse. Y ese es el Cordero de Dios que va a ser mordido por la serpiente, y el veneno de la serpiente entrará en el torrente sanguíneo de la simiente de la mujer, que es Cristo Jesús. Y cuando eso ocurra, ¿qué va a pasar? El pecado, que es el veneno, es destruido. Por eso dice, y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado, porque anula el pecado. La sangre del Cordero, del Hijo de Dios. Y esa sangre tenía que liberarse en la cruz del Calvario. Hermano, la muerte de Cristo no es un suceso aislado. La muerte de Cristo tiene... Le dije hace un momento que esto era un misterio. Salmos 22 siempre fue un misterio. Siempre fue un misterio. ¿Por qué razón? Jesús dice, pero me has abandonado. De día y de noche clamo y no hay para mí reposo. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa, Dios mío? ¿Por qué me has abandonado? Y Él se acuerda de todo lo que acabé de mencionar. Que Él ha nacido para ser la simiente de la mujer, para acabar con el veneno de la simiente de la serpiente. Y entonces Él dice, ya entendí, Señor, en la cruz del Calvario. Ya entendí, papá. Lee lo que dice a continuación. Pero tú eres santo. Es que tú eres santo y yo estoy cargado el veneno de la serpiente. El pecado ha sido colocado sobre mí y yo he cargado el pecado de la humanidad. Entonces, al ser tú santo, obviamente te has alejado de mí. Y no es que me has abandonado, sino que tu santidad no convive con el pecado que yo estoy cargando. El veneno que la serpiente me ha mordido. Y dentro de mí corre el veneno del pecado. Cristo murió pecador, y eso es lo que a nadie le gusta escuchar. Cristo murió pecador, pero no por los pecados de Él, porque Cristo nunca pecó, pero Cristo cargó tu pecado y el mío, por lo tanto Él muere pecador. Por eso es que Cristo Jesús desciende hasta el infierno. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú lo libraste. Nota esto. Yo en ti estoy esperando, pero ya entendí, porque yo soy pecador y usted es santo, usted no va a venir a librarme a mí ahora. Pero usted, a nuestros padres, ellos clamaban y usted los libraba. Clamaron a ti, versículo 5, clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Eso sí está en la Escritura, pero usted conmigo me ha desamparado, pero ya entendí. Usted es santo y yo soy un gusano. ¿Cómo? Sí, yo soy un pecador, y yo soy el oprobio, y yo soy el desprecio, y yo soy todo lo peor, desfigurado por el pecado, hinchado como la oveja cuando es mordido por la serpiente, desfigurada, hinchada, así como queda la oveja. De la misma manera yo estoy ahora, acabándome aquí, Señor. Ya entendí, ya comprendí, no es que me has desamparado, estamos cumpliendo el propósito eterno. Mas yo soy gusano y no hombre. Mas yo soy gusano y no hombre. Lee 2 Corintios 5:21, por favor. Al que no conoció pecado, a la oveja que tenía la sangre pura, por nosotros lo hizo pecado. A esa oveja que está sana, le colocamos allí en un corral y colocamos una serpiente para que la serpiente muerda a la oveja a propósito. ¿Pero somos malos? No somos malos, sino que estamos buscando el antídoto, porque solamente esa oveja, la sangre de la oveja es la única que puede crear un antídoto contra el veneno de la serpiente. Entonces dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que nosotros podamos tener el antídoto para librarnos del pecado y de la muerte. Yo no sé si ustedes están comprendiendo todo este tema, Por eso es que hay un solo camino, hermanos queridos. La Virgen María no murió en la cruz mordido por la serpiente. La Virgen de Fátima, la de la subida, la de la bajada. El Julano, el Mengano, todos los santos y dioses, que Mahoma no lo hizo. Hare Krishna tampoco. Dalai Lama tampoco. Ellos no hicieron eso. ¿Sabes qué? La serpiente les mordió y murieron y no resucitaron. La oveja, la serpiente muerde, ella prácticamente muere, pero de la muerte se levanta porque ha vencido, su sangre venció y ahora esa sangre sirve para curar a todos los que han sido mordidos por la serpiente. El Señor, de ahí viene la serpiente de bronce. Recuerda, estamos justamente estudiando y mañana voy a continuar con eso a las 10 de la mañana. Las serpientes ardientes mordían y morían. Entonces dice, la manera de curar simplemente
haz una serpiente de bronce, colócalo arriba. Y cuando ellos estén muriendo, o sea, el veneno ha entrado al torrente sanguíneo del ser humano, y cuando el veneno esté tomando control del ser humano, el ser humano tiene que hacer algo, tiene que correr. ¿A dónde? A dónde está la serpiente de bronce. No tiene que buscar nada más, sino solamente correr. Y ojo, no es que tiene que llegar y tocar como tocan algunos y dicen, ay, Dios mío, sí. Sí, no, sino que simplemente una vez que a lo lejos alcanza a mirar, solamente tiene que mirar y el veneno se bloquea. Y el veneno termina solamente con mirar a la serpiente de bronce. De ahí viene este sistema caído de la medicina moderna que colocaron el emblema de la serpiente para la medicina moderna. De ahí colocaron esa serpiente enrollada para decir que esa es la medicina. Mira la serpiente y ya te sanas. Pero este es al contrario. Te inyectan veneno, ¿sí? En vez de curarte. Por eso es que siguen envenenados hasta el día de hoy. Pero entonces, dice esto, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Entonces, el pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado. Ahí tenemos. Ahora, mas yo soy gusano y no hombre. Hermanos, esto no es solamente una expresión. Y con esto voy a terminar. Esto no es solamente una expresión. No. Tampoco es poesía, Jesucristo dice, soy gusano y no hombre. Imagínate, el Cristo de la gloria está diciendo, yo soy gusano y no hombre al Padre, Dice, gusano soy y no hombre. ¿Por qué razón esto no dicen en las 7 palabras? ¿Saben por qué razón no dicen en las 7 palabras esto? ¿Y saben por qué no lo van a poder explicar? Porque no entienden el contexto de toda la Escritura. ¿Qué significa esto, gusano y no hombre? ¿Sabían ustedes que hay un gusano llamado gusano carmesí? Hay un gusano llamado gusano carmesí y es el gusano más insignificante del reino de los gusanos. Hay señores gusanos, pero hay insignificantes gusanos y uno de esos insignificantes gusanos es el gusano carmesí. Y este gusano carmesí, ¿cuál es la particularidad? ¿Por qué razón? Porque este es el que derrama un líquido rojo carmesí y de ese gusano hicieron, aquí hay harto que hablar, pero para que entiendan, el tabernáculo, cuando le hicieron de rojo carmesí, ese gusano produjo ese hilo para hacerlo. La tintura carmesí de ese gusano. Ah, caramba, ¿y eso qué significa? Ese gusano tiene una particularidad de vida extraña. Y es el único gusano, ustedes pueden investigarlo si ustedes quieren, Es el único gusano que cuando él va, ese gusano cuando va a poner sus huevos, él busca una madera y se apega en el madero, se aferra tanto al madero y allí coloca sus huevos y con su cuerpo cuida los huevos que del madero no se caigan. Él sostiene al madero y ahí está el gusano colocando sus huevos allí. Y él se sostiene allí y no se desprende hasta que todos sus gusanitos, los huevos, empiecen a germinar, y para que no se vayan a echar a perder, él sostiene aferrándose fuerte, pegando al madero. Y cuando ya salen los gusanitos, cuando ya revientan los huevitos, salen los gusanitos, de manera inmediata bota una baba para mantenerlos cubiertos a estos gusanos, para que no le vaya a comer. Y él cubre con su cuerpo al gusano, a los gusanitos, y cuando el gusanito ya empieza a crecer, el gusano muere, y muere siendo el cascarón cubriendo a los gusanitos que están naciendo allí. Y cuando muere, es ahí donde bota el líquido rojo carmesí, y los baña a los gusanitos. Y cuando ya muere, los gusanos salen, al salir los gusanos se vuelven blancos, ese rojo carmesí se vuelve blanco. Y eso, ¿sabes en qué tiempo ocurre? Al 3er día. Cosa más curiosa. Cosa más curiosa. Al 3er día ocurre eso. Al 3er día los gusanitos salen y ellos salen ya no rojos sino salen blancos. Sí, Señor, al 3er día. O sea que Jesucristo, Él sabía de eso, claro, Él lo sabía. En el reino animal existe que esos gusanos, ustedes revísenlo por favor, ¿ya? No me crean a mí. Así se llaman gusanos carmesí. Y son unos chiquiticos, bien chiquiticos, pero ellos entregan su vida para dar vida a los suyos. Y Jesucristo hizo eso en la cruz del Calvario. Se aferró a la cruz. Él no dijo, bájenme de aquí. No. Y le decían, si eres el Cristo, bájate de allí. Él no dijo, no, Él se aferró a la cruz. Y cuando Él murió, nos bañó con su sangre y nos dio vida. Y cuando Él resucitó, nos vistió de vestiduras blancas.
Eso dice la Escritura. Pastor, ¿usted está interpretando? No, estoy entendiendo simplemente. Ahora agarra sentido, has leído cuántas veces. Aquí hay mucho más que explicarte, pero solamente lee conmigo Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24, por favor. Primera de Pedro capítulo 2, verso 24. Aquí vamos, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24 dice de la siguiente manera: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Escucha esto: y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Cómo te parece? Entendiendo que dice Jesús, más gusano soy y no hombre. Entonces ahora, comprendiendo este gusano rojo carmesí, cómo es su manera y su metodología de multiplicarse, ahora hace más sentido todos estos textos. Una vez más lee: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Con su muerte nosotros tuvimos vida, y con su resurrección nosotros, esa vida se convirtió en vida eterna. Sí, Señor. Lee otro texto conmigo, Hebreos capítulo 5, versículo 8, por favor. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Yo no sé a ti si te apasiona esto, a mí me encanta, me apasiona esto, conocer la verdad, y la verdad que me haga libre, entender lo que pasó en la cruz del Calvario, saber lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esto es noticia fresca, nueva para la iglesia del Señor, para ti y para mí. Yo no sé si ustedes se gozan mientras están ahora preparándose para las 7 palabras. Escucha esto: nosotros debemos prepararnos para nuestro corazón, rendirnos delante de nuestro Señor Jesucristo, porque lo que Él hizo en la cruz del Calvario es inimaginable. Es inimaginable, hermanos. Y eso que apenas estamos empezando. Entonces, lee por favor conmigo Hebreos capítulo 5, versículo 8, dice así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Presta atención el verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora entiendes, dice: gusano soy y no hombre. Ya, Juan 17:12. Esto de aquí nos va a dar mucha más claridad al respecto. Juan 17:11. No te explico cada texto que estamos leyendo porque el tiempo ya se acabó. Juan 17:11. Cuando estaba con ellos en el mundo, observa. Por eso dice: yo soy gusano. ¿Y cómo es este gusano? ¿Cómo guarda a sus crías? ¿Cómo lo hace? Mira esto: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. A los que me diste, ninguno se perdió. Cuando lean ustedes la historia de este gusano, ustedes van a darse cuenta. Y él se seca allí, se seca pegado al madero. Y solo queda el cascarón, Y cuando ya los hijos, los babies gusanos, ya crecen, salen de sus huevos y ellos empiezan a salir, el gusano queda muerto allí. Y los gusanitos ya salen a hacer una nueva vida. Pero el gusano da su vida, cuidando a sus crías. Y si no me creen, lean ustedes esto. Esto está en Isaías 53 con claridad. Si tienen curiosidad y quieren conocer y quieren aprender todas estas maravillas, lean Isaías 53. Ahí está detallado esto pasito a pasito. Pero bueno, entonces, 22. Gusano soy y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, ¿qué dicen meneando la cabeza? Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Recuerda, hasta el ladrón que estaba a la derecha dijo: si eres el Hijo de Dios, bájate de ahí y sálvanos. Está llamando a Elías para que le venga a salvar. Se burlaban, ¿no es cierto? Entonces, ¿de quién está hablando? ¿Está hablando de David? No, Señor. ¿Está hablando de qué? De la simiente que iba 1000 años después a padecer en la cruz del Calvario. Por ti y por mí. No sé para ti, pero para mí eso tiene mucha validez. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Eso Cristo Jesús, pero por supuesto, a David le pasó, sí, Señor, pero Jesucristo. Recuerda a Cristo Jesús. ¿Cómo es que nació de María? ¿Cómo es que nació de la Virgen María? ¿Cómo fue que nació? ¿Cómo fue que amamantó? Recuerda que le dijeron a él: bienaventurada es la madre que amamantó a este muchacho. Y Jesús dijo: no, así no. Bienaventurados aquellos que creen. Ok, entonces, sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude.
Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Toros de Basán significa príncipes y gobernantes. Y ahí se encontraban Pilato, Herodes y toda la gente alrededor mirando cómo Cristo Jesús estaba siendo muerto. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Tengo sed, dijo Jesús. Esto de aquí lo enseñaré después en una serie que voy a compartir. Por lo tanto, estoy pasando así. Pero dijo, tengo sed. ¿Y qué le dieron de beber? Vinagre. Y hasta eso estaba escrito que le iban a dar en el Antiguo Testamento. 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies y contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Mira esto, me rodearon toros y me rodearon perros. Los toros son príncipes y gobernantes. ¿Y los perros quiénes son? El pueblo. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Eso ya lo saben que hicieron, ¿cierto? ¿No es cierto que sí? Aquí hay mucho que hablar. Pero recuerda que dije una introducción de una serie que voy a compartir. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Aquí. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. ¿Cómo es eso que no me abandones? Pero acá dice que sí le oyó. Sigue leyendo. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y él las regirá a las naciones. Capítulo 2 del libro de Salmos. Regirá con vara de hierro. ¿Quién? Jesucristo, el Hijo de Dios. Verso 29. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. En Apocalipsis dice que grandes y chicos y todos mirarán al que está sentado y se postrarán y adorarán. Donde los poderosos llorarán. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. Al pueblo no nacido aún anunciarán que él lo hizo. Hasta el día de hoy nosotros seguimos anunciando el Santo Evangelio a un pueblo que aún todavía no ha nacido. ¿Y sabes de qué manera? Tú lo estás escuchando. Mañana tú tendrás hijos y tú pasarás a tus hijos, y eso es que a un pueblo que todavía ni nace. Al enseñarte a ti, estamos enseñando a los hijos tuyos también. Y último versículo, 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Pastor, pero usted pasó de largo, ¿sí? Hay que quedarnos aquí nos va a tocar quedar aquí unas 8 horas mínimo como para poder explicar todo esto. 2 Corintios capítulo 5, versículo 19. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Para que no quede esto de que, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿El Padre le abandonó? No, el Padre... Esto es interesante, pero mejor dejemos que la Escritura lo diga. Mira esto, dice lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 17 para que quede más claro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué significa eso? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que cuando Cristo estaba diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde se encontraba el Padre? ¿Dónde se encontraba el Padre? En Cristo. De la misma manera nos pasa también a nosotros. Cuando nosotros pensamos que Dios nos ha abandonado, ¿sabes dónde está? En nosotros. Solamente que está en silencio. Por eso dice el libro de Salmos 40, dice, estad quietos y conoce quién soy yo.
Porque cuando nosotros nos desesperamos por cualquier cosa, deudas, enfermedades, qué sé yo, nos desesperamos y queremos buscar, más rápido morimos. Pero cuando nosotros guardamos la calma y esperamos, entonces Dios actúa. Porque lo único que Dios quiere en medio de cualquier cosa que nos pueda pasar es tener una relación íntima con nosotros. Eso es todo lo que Dios quiere. ¿A través de qué? A través de la persona de Jesucristo nuestro Señor. Muy bien, capítulo 22 he compartido. Pero ya entendieron, ¿no es cierto? El contexto. Y cuando ya llegue el momento de compartirle toda la serie, entonces ahí sí entenderán el resto. Pero ya a ustedes les di para muestra un botón para que ustedes vayan a investigar. Sí, Señor. Así que cuando yo les he dicho que somos gusanos, muchos han dicho, no somos gusanos, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. No entienden, jamás entenderá lo que significa ser un gusano. Ahora entendiendo, caramba, si Jesús dice gusano soy y no hombre, ¿qué estaba haciendo él como gusano? Dando el ejemplo para nosotros. De la misma manera nosotros como padres tenemos que dar todo por nuestros hijos, la vida por nuestros hijos. ¿Entiendes eso? De la misma manera como dice el apóstol Pedro, dice vosotros obispos, vosotros pastores, dice cuidad y guardad la grey de Dios, la cual él ganó con su propia sangre. Ustedes dice a los pastores, dando ustedes hasta la vida como el buen pastor hizo, ¿sí? Todo eso tiene un contexto muy precioso para aprender, pero será en una próxima oportunidad.